Hola, buenas tardes. Estamos en vivo, otro viernes de psicoanálisis. Aunque a muchos ya he ido eh, pervirtiendo en hacer domingos de psicoanálisis, domingos de psicopatología, pues ahora ya los viernes se están convirtiendo en viernes de psicoanálisis y marxismo. Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes. El tema de hoy es psicoanálisis y budismo, aunque pues vamos a tener nuestra cápsula semanal también, que si me lo permiten, me gustaría empezar con la cápsula semanal. Fíjense, hasta como si fuera un programa ya tengo mis secciones, o sea, va a estar la cápsula semanal, lo que ustedes llaman en francés el dossier o el editorial principal, y luego las noticias e informes y comerciales. ¿Sí? Ya ahí la llevamos con los apartados y disecciones del programa. Eh, pues bien, ya tenemos 16. El tema de hoy no creo que sea probablemente un gran exitazo. En comparación con el de la semana pasada de Sangre por Sangre, que pues cae por su propio peso. Pero bueno, ahorita vemos al final cómo nos va. Quiero empezar con la cápsula informativa, la cápsula semanal. En particular, lo que pasa con la visita de López Obrador a Estados Unidos y con el señor Trump. Eh, el debate principal juega en las redes sociales, porque si algo pues, me he tratado de caracterizar por hacer e insistir, es tal vez cómo ubicar el debate, porque el debate se debe de tener, digo, no nos asustamos en la crítica, en la confrontación, en la oposición, no, creo que justamente nuestro presidente ha hablado mucho del derecho a disentir. Se ha ubicado mucho en esta misma línea de Obrador igual que Peña Nieto, ¿no? Previo a una campaña electoral, Obrador visita y de alguna manera, pues se quiera o no, contagia de la popularidad, contagia del espíritu mexicano a posibles votantes en Estados Unidos. ¿Tiene influencia la visita de López Obrador sobre la política de las elecciones? Sí, en alguna medida. Se debe de negar a ultranza que la visita de López Obrador a Estados Unidos no tiene ningún tinte político ni electoral favoreciente a Trump. Pues yo creo que sería muy difícil de absolutamente rotundamente negarlo. Ahora también ubicar a López Obrador igual que Peña Nieto al recibir a un candidato, cuando era candidato, en cambio López Obrador está teniendo una visita de igual con un presidente, de presidente a presidente. Pero yo aquí va mi propuesta. El asunto no es quién está más feo, si Obrador o Peña Nieto. El asunto es que no se es transparente y que ser transparente en política significa pues casi cavar tu tumba política. O sea, ningún presidente va a decir, siguiendo la frase, ¿quién la dice? La frase sobre Estados Unidos, que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y es sabido que hay un interés político en esta visita. Tuvo que haber una negociación, no todas las negociaciones se transparentan con los pueblos. ¿Qué es el asunto? Y lo que yo no estoy a favor es de mantener una política de esta misma corriente, de la hipocresía. Justamente a presidentes que van a tender a decir las cosas por su nombre, pues justamente se van a acarrear la difamación internacional, como puede ser Fidel Castro o Hugo Chávez. Entonces, eh, está, es, está, digamos, adecuado que López Obrador visite a alguien que ha vituperado tanto a los mexicanos.
políticamente tiene alguna ventaja seguramente. Obrador no es ningún tonto. Pero que López Obrador no reaccione o no conteste en el mismo son y en la misma tonada que Trump lo ha hecho, como insultar a su población, o al menos a las generalidades, no generalidades, a un sector problemático de su población, o más bien problemas sociales en un sector de su población. Mejor dicho todavía. Las otras creo que no eran de todo correctas, como lo dije. Probablemente tampoco, pero creo que justamente esa sería la línea más sincera y la línea más honesta. Decir las cosas por su nombre. Y abiertamente, si consideramos, obviamente como cualquier presidente de los Estados Unidos, cualquiera, digo, republicanos o demócratas, hay muy poca diferencia. Saludos, Germán Alvarado. Si decimos abiertamente que tenemos o sea, si abiertamente estamos en la confrontación políticamente, es pelear una batalla que tal vez todavía no es. Yo donde sí veo cierta crítica es, por ejemplo, a Noroña hace unas semanas, casi, vean el video de hace unas semanas, no sé qué día es porque sube un video todos los días de 1 hora, donde casi pone al Partido Verde Ecologista como un partido santo, como un partido puro y casto, que ha estado revolucionando la política en México y que, hijo de su... El problema con las alianzas no son las alianzas en sí mismas, sino que estas puedan ser explicadas. Eh, Políticamente al Verde como al PES les fue conveniente aliarse con Obrador. ¿Comparten ideología con Obrador? No. ¿Ustedes creen que las bases del Partido Verde, bueno, ellos también quién sabe si tengan formación ideológica, pero ustedes creen que las bases del PES, en tanto, pues tienen creo que tiene una base muy religiosa, no sé si católica o cristiana, están a favor con muchas ideas liberales, más de la propuesta del Partido del Trabajo en donde iban aliados? No, habrá críticas, sí. El asunto de las alianzas no son las alianzas. Si hasta en la Revolución China, Mao Zedong se tuvo que aliar con la burguesía china para derrotar la invasión japonesa. El problema no es la alianza, porque temporariamente tú puedes aliarte con tu enemigo para vencer a un enemigo mayor o mucho más incipiente o urgente. ¿Sí? Las alianzas no son el problema es que se explique políticamente y que esto es una cuestión, no, pues es que mientras vivamos en el mundo de la hipocresía política, pues decir las cosas tal cual acarrea ser el de las malas formas, aunque bueno, Trump vino a revolucionar, yo creo que Trump vino a revolucionar de cierta manera la política y vino a decir las cosas como él las pensaba. Y ahora nada más el problema es que se tacha de, de políticamente incorrecto, cuando no. Justamente él es un enemigo de la población. Y hay que decirlo así tal cual. Y en tanto que líder con políticas en contra de la población civil y de mexicanos sobre todo, pues es un enemigo. Pero decirlo así, por un líder de Estado, en este caso Obrador, no sé si todos lo dirían, ¿eh? Que también fue un poco que Peña Nieto seguramente ganó algo. No estamos justificando la alianza en ningún término. Estamos diciendo, expliquen mejor la alianza. Y al menos a Obrador tal vez lo único que le faltaría en este caso es pedirle las disculpas, como se las pidió a España. Y que lo más correcto fue lo que hizo Obrador de pedirle las disculpas a España. Que España las ofrezca o no es irrelevante, es completamente infecundo, no consecuente, porque al menos nosotros hicimos nuestra parte de decir, estamos agraviados con ustedes nos han agraviado. Si ustedes se disculpan o no, pues bueno, también queda en parte de ustedes y de su conciencia, ¿no? ¿Y pero lo peor de eso, del asunto de España, ¿qué hizo Obrador primero? Disculparse. Nosotros mismos, como clase política, les hemos defraudado a las clases minoritarias. O sea que dijo lo que tenía que decir.
Digo, obviamente muchos dicen, bueno, unas disculpas de qué sirven. Simbólicamente, por eso estudiamos psicoanálisis, es que las palabras reivindican y las palabras permiten abrir ventanas. Y poder decirlo significa mucho. Bueno, entonces, esa era nuestra cápsula. El problema no es la alianza, el problema es que lo expliquen. El asunto es que me estoy sonando peligroso yo mismo porque no estamos, o siento que estoy tomando la agenda de la derecha, Eh, al menos en este tema. Es decir, que sí veo muy poco favorable eh, la, al menos no con la suficiente fuerza o la valentía que podemos exigir, pero siempre por eso estoy poniendo el asterisco que si uno dice bastantes cosas como se tienen que decir, se acarrea enemigos en todos lados y es a veces la tumba política y hasta la tumba docencial y la tumba coordinadoresca y la tumba en muchos sentidos, cuando se tiene que decir lo que se tiene que decir. Ahora sí que el mejor sticker, dicen ustedes, la mejor calcomanía para mí por mucho tiempo fue la del monito que ponía el golpe en la mesa y decía, se tenía que decir y se dijo. Bueno, eh, les recomiendo mucho también, para terminar la cápsula, el en vivo de Noroña el día de hoy, sí, 10 de julio, hace una reflexión y aclara bastante bien, perfectamente, hasta con lujo de detalles históricos sobre aquellos que todavía malentienden o acusan o señalan a López Obrador de comunista. No, no, está bastante bien pintado. Sí, hace poco vi un video, volví a ver un video de Noroña en donde decía que López Obrador iba a implementar una economía mixta. Lo dijo con Adela Micha. Y bueno, estaría interesante volver a escuchar a Noroña qué es lo que pasa con la economía mixta. ¿Qué es una economía mixta? Bueno, todo esto lo estamos diciendo para decirlo tal cual. No, no lo dejemos con sombras, no lo dejemos, estamos criticando, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, como siempre lo hemos dicho, es lo que se necesita, obviamente, para reformular y reformar los problemas sociales, es llegar al socialismo. Lo hemos creído así siempre y creo que lo mantendremos todavía por mucho tiempo. Y pues bueno, eso es lo que nos toca. Puede ser en el 24 o puede ser antes. Que antes no se ve ahorita cómo. Más bien se pudiera malinterpretar que estaríamos pensando como los golpistas de derecha no, no, no. Este gobierno sirve bastante para entender muchas cosas y para hacer una transición. Bueno, ahora sí, terminamos nuestra cápsula informativa con muy poco éxito, con muy pocos saludos, muy pocos comentarios. Ahora no llegó Jos Frink, ni llegó Perla Núñez, ni llegó Chuy Flores. O tal vez sí, pero bueno, ahora no. La cápsula con menor éxito de toda la historia del canal. Ya hasta me hace pensar que los 25 personas en vivo ya son más infiltrados que, que seguidores. No, se crean, tal vez nunca es tarde para llegar al marxismo. Bueno, psicoanálisis y budismo. Puse de portada la imagen del libro del doctor Suzuki y Fromm. Este libro se titula así, Psicoanálisis y Budismo Zen. Tal vez para algunos
esta imbricación sonaba extraña o sonaba como a una idea medianamente original y para nada. Eh, 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 Jung, en tanto que bastante místico, eh, no, saludos, no, no, yo sé que usted no, Leti Picón, saludos, no, pero de entre esos 25 tal vez sí pueda haber algunos, pero no, usted no. Eh, Lacan mismo hace varias visitas a Oriente interesado por algo de la mística y del budismo. Y además Lacan hace una visita a Jung para tratar de yo digo que conocer a Freud indirectamente. Sí, así también lo interpreta Rudinesco en la biografía de Lacan. Y es Lacan quien realmente se le atribuye la frase extendida en sus comentarios de que Jung menciona que en ese viaje fue cuando Freud dijo les traemos la peste. Pero en realidad, supuestamente Rudinesco nos dice Freud nunca dijo eso en ningún lado, en ningún momento. Pero en esta visita de Jung-Lacan, pues bueno, sacaron ahí la leyenda. Entonces, bueno, ahí está, digo, estoy sacando estos como conexiones primeras del budismo u Oriente y el psicoanálisis. Y luego ya tenemos más propiamente a Fromm, quien colabora con el doctor Suzuki para hacer este libro. Además hay que decir que en los últimos años, en tanto que el psicoanálisis es una ciencia bastante occidental, los chinos se han estado interesando en el psicoanálisis y se han estado abriendo canales de formación y formas de lograr la formación de psicoanalistas en China. En fin, la globalización. Los chinos tenían sus métodos de introspección, sobre todo el budismo, pero la globalización pues algo está haciendo, ¿no? Sobre todo como en algo donde Occidente se come Oriente, en ese sentido de la moda, porque el budismo a sí mismo no ha hecho lo mismo de llegar a Occidente, ni ha logrado, ni ha tenido el éxito que ha tenido el psicoanálisis al llegar a Oriente. Bueno, vamos a decir una frase de Freud que es esta. La liberación del ser humano de sus síntomas neuróticos, inhibiciones y anormalidades de carácter, nada más y nada menos es el sentido del psicoanálisis. Fíjense nada más. Estoy aquí acomodando mi formato para poder leer unas partes. Y hashtag con Leti Picón, hashtag somos seguidores. Bueno, también la connotación acarrea como una cuestión de pasividad, ¿no? Hashtag somos, bueno, vamos a dejarlo así, pero se entiende que más bien somos pensantes, no somos infiltrados. O hashtag no somos infiltrados, mejor. Vencer todas las inhibiciones, anormalidades de carácter y síntomas neuróticos. Ese es el objetivo del psicoanálisis. Pues bueno, también veamos que la liberación de todas las inhibiciones, si trasladamos estos conceptos racionales a la liberación del ser a través de la iluminación y el reconocimiento de sí mismo, es decir, que el objetivo del budismo es muy parecido al objetivo del psicoanálisis. Toda inhibición y toda anormalidad de carácter, entendido que toda anormalidad del carácter es básicamente y a grosso modo nuestros enojos. Saludos a Oneila desde General Terán. O sea, la esencia básica del neurótico es la desesperación, el enojo, la tensión. Ustedes dicen estrés en inglés. Todas estas anormalidades de carácter
son vencidas por el budismo a través de su propio método, y al final un sujeto que transcurre o transita por esta línea de introspección o de meditación, pues termina también quitándose estos lastres de convivencias sociales o típicos de encontrar frustración en la convivencia con el otro. O sea, algo de ti me estresa. Si son como regalito, como con pompos, y ay, me estresas, pompo, y entonces lo agarran así. Esta es la normalidad del carácter básico neurótico. Y ese no enojarnos, ese no desesperarnos, esa serenidad de alguna manera idealizada, tal vez por el psicoanálisis, por el budismo, o tal vez encontrada con muchos más ejemplos en el budismo que en el psicoanálisis, ¿eh? Porque hasta dónde o hasta cuándo, o díganme cuántos de esos grandes maestros que hemos tenido de psicoanálisis en nuestra facultad, digo yo mismo y ustedes mismos, y hasta yo mismo como maestro de ustedes, ¿cuándo hemos visto un maestro de psicoanálisis que tiene años de formación y años de análisis personal y lo vemos completamente libre de carácter neurótico? ¿Los han visto? ¿Existen por ahí? Digo, habrá más y menos, ¿verdad? Y habrá sus grados y sus matices, ¿no? Y obviamente, este, digo, a todos nos desesperarán cosas y habrá forma de reaccionar y hay forma también en la que uno cada vez se enoja menos. O sea, sí se enoja, pero bueno, no es el mismo cuestión de, por ejemplo, el pasar al acto, el agarrarse a pleito, ¿no? Justamente el alzar la voz, justamente llegar a la irracionalidad, llegar a todo eso, que es básicamente la neurosis. Bueno, se podrá, no sé, pero al menos el objetivo en psicoanálisis y budismo, quedamos claros, es muy parecido, ¿eh? Punto 2, porque, ojos, fíjense, vamos a encontrar por lo menos 10 coincidencias, ¿eh? 10. Uno es el objetivo terapéutico. Ahorita vamos a ver que, bueno, esta palabra no nos va a gustar mucho. El objetivo de la experiencia. 2, la metodología. Es muy similar. La meditación es la herramienta principal del budismo, el cual entiendo tiene que ver con el mirar hacia adentro y prestar atención a todos los procesos corporales superficiales e internos. El psicoanálisis propone una asociación libre como método terapéutico, es decir, un ejercicio que haga la función de una meditación que logre que el sujeto vire su atención hacia adentro. Ambos tienen un método muy similar. El psicoanalista le dice a su paciente, no se concentre en lo que pase por su conciencia, trate de ver un discurso irracional que seguramente está ahí y así tal cual dígalo. No lo trate de acomodar ni lo trate de ligar, lo que en Sigmund Freud se llama proceso secundario, cosa que absolutamente todos de alguna manera todavía estamos presos de él. No podemos decir lo que nos venga en mente sin tal vez ligarlo medianamente con está ligado al proceso secundario. Al hacer este juicio previo y temporal de, ¿está bien lo que estoy diciendo? ¿Estará bien? Sí, sí, este es el proceso secundario. Que bueno, también podemos encontrar en un sujeto con un discurso fluido, tal vez justamente el romper esas inhibiciones que decíamos, el poder hablar. Justamente el neurótico va a decir, hijo, eso no puedo hablar en clase y no quiero participar, porque algo de no me logra apropiarme con ese discurso tal cual, ¿no? Libre. Entonces, metodología similar, mirar hacia adentro. Meditación, introspección. Bueno, perdón, método. Punto 1, objetivo. Punto 2, método. Punto 3, el concepto que culmina la metodología. Mientras en el budismo el concepto es la iluminación, en el psicoanálisis lo llamamos introspección. Ustedes lo llaman insight en inglés porque somos bien pochos, son bien pochos. Hashtag no más pochos. Y no porque la cultura pocha o los chicanos tengan algo de malo, sino en tanto que la apropiación del fenómeno desde nuestra propia experiencia. En ambos se da la impresión que el conocimiento nos lleva a la transformación. Ojo, ¿cómo se llega a este conocimiento interno? Algo se ilumina en mí, dice el budismo, algo conocí de mí mismo, de mi interior. Dos conceptos muy similares. La palabra de hoy es
hashtag o gato en español, gato, qué similares son. Punto número 4. En ambas teorías, la conciencia es una instancia de la cual hay que fiarnos poco, hay que desconfiar de la conciencia. Mientras que para el budismo es una especie de capa contaminada por todos los elementos externos y superficiales, la conciencia en Freud es solo aquella que tiene contacto con la realidad y que a la vez mantiene un bloqueo contra su verdadera esencia del ser, o sea, lo inconsciente. Repitamos, para ambas teorías la conciencia es una instancia que conocemos, pero de la cual no deberíamos fiarnos mucho para conocernos. Ojo, el psicoanálisis y el budismo quitan la atención, le quitan la pieza, le quitan las fichas del casino a la conciencia y dicen, no, ahí no está el conocimiento de sí mismo, está en otra instancia, de la cual y a la cual accedemos muy poco, o accedemos a ella aleatoriamente, arbitrariamente no, es que no quería repetir la palabra accesoriamente, justamente el inconsciente es un accesorio a veces para nuestra existencia. La conciencia, fíjense que aquí está la cuestión de Descartes y la cuestión occidental, en donde el psicoanálisis tiene el riesgo siempre de caer en el racionalismo. ¿Sí? En esta ilustración que algunos aman bastante, ¿sí? La frase es, pienso y luego existo. Entonces, como dijo Riz en un capítulo de Malcolm, pienso, pero si yo digo, existo, pero si yo digo que existo, si yo existo, ¿quién dice que existo? Pues yo. Entonces, para existir, primero tengo que pensar en mi existencia. Y entonces pienso y luego existo. Esta es la cuestión más racional del pensamiento y de la ilustración europea. Que, a fin de cuentas, en psicoanálisis, la frase de Freud de donde ello era, yo debo de venir. O sea que al final de cuentas, sí es mediante una meditación consciente en la cual uno llega a la asunción de sí mismo, o sea, como quiera, y esta es la máxima de la escuela del yo, de Harman y su clica, de Lowenstein, de Chris, de Setzel, al decir que si al final de cuentas es el yo el que tiene que hacer consciente lo inconsciente, o sea, no puede ser otra instancia. El yo no puede desaparecer y no va a desaparecer, nunca es un objetivo clínico ni terapéutico ni de la experiencia, digamos, más simple, que el yo desaparezca. Entonces es el yo pensando en su existencia, como al final, como quiera, llegamos a un conocimiento de sí mismo, a través del yo, sigue siendo consciente. Entonces vemos que este elemento de la conciencia en psicoanálisis tiene mucho del racionalismo y de la ilustración europea. Saludos a Israel Sánchez. Llegó tarde, Master. Está bien, le ponemos retardo, pero está bien. Y al contrario del racionalismo europeo, los budistas van a decir lo contrario. Justo donde no pienso, ahí soy. Fíjense todo lo contrario. Si pienso, es que ahí no existo, ahí no soy yo. Tengo que dejar de pensar, ¿sí? En tanto que entiende que es pura contaminación el pensamiento, y entonces ahora sí existo. Pero también habría que cuestionar si de alguna manera esta desaveniencia del pensamiento sigue siendo un yo sin la automatización de la censura, pero sigue siendo un yo. Y al final el yo piensa, y al final al menos el yo ya no se piensa como no pensando, ¿sí? Simplemente no piensa tanto, pero no se piensa no pensando, y entonces por lo tanto se rebaja el carácter neurótico, pero al final sigue siendo un yo, ¿sí? El que se reconoce como no pienso, entonces existo, ¿sí? Es otro tipo de experiencia, pero al final, bueno, la característica similar era sí, Tomás Castillo
con el ser ahí de Heidegger, el ser siendo, ajá, el Dasein de Heidegger. Tomás Castillo, saludos, se queda con él. ¿Y por qué habría que elegir? ¿Por qué nos tenemos que quedar con el de Heidegger o el de Descartes o el de Freud o el budista, no? Bueno, está bien, Moni Aguirre, saludos Mónica. Hashtag no somos infiltrados, acuérdense. Punto número 5. Que bueno, bueno, Heidegger, si luego vamos a hacer debemos de hacer un tema del puro Heidegger próximamente. Punto número 5, ambos entienden que la introspección e iluminación es metódica y sistemática, porque por ende tendría un tiempo tardado de consumación. Ambos se alejan entonces de respuestas fáciles y superficiales. Ninguna cantidad de tiempo o dinero pueden ser equivalentes a la curación o a la iluminación. O sea que adaptarse a los tiempos contemporáneos, donde la máxima social es la leyenda inglesa de tiempo es dinero, time is money, dirían ustedes, hace al psicoanálisis y al budismo zen prácticas en peligro de extinción. Bueno, pero en tanto que ya obviamente seguimos sin cuestionar la cuestión del dinero en psicoanálisis, pues bueno, algo nos sostenemos los psicoanalistas. Pero, ojo, no hay tiempo ni dinero suficiente que me diga, cúrame, te pago lo que tú quieras. No, la introspección y la iluminación son procesos metódicos y sistemáticos que tienen un tiempo que tiene que ver con su propia esencia del conflicto. Yo les digo cuando en clases de psicoterapia y cuando a veces me preguntan en otros lados de por qué el psicoanálisis se tarda tanto, que también es relativo, bueno, obviamente, a partir de nuestra concepción ideológica de lo que tarda mucho. Pero hay que decirlo, cuando tú tienes a un ser de 20, 25, 30 años que tiene toda su vida ejerciendo mecanismos de defensa y acumulación de lo que, por ejemplo, Winnicott llama un falso sí mismo, un falso self, que esconde al verdadero, pues ustedes creen que encontrar el núcleo, así como llegar al núcleo de la Tootsie Pop, se logra fácilmente. ¿Creen que después de crear capas y capas de conciencia y de defensa y de enajenación y de alienación, le enajené y le aliené? No, pues ¿cuándo acabamos? Entonces, no son fáciles. Ahora, es relativo. Cuando Freud analizaba de lunes a sábado, los tratamientos duraban 6 meses, 8 meses, 12 meses. O sea, que ahora vayan una vez por semana a análisis, pues entonces no se quejen, ¿verdad? Quéjese a la FIFA. Pidan bar. Piden bar. ¿Por qué se tarda tanto? Bueno, hacen su berrinche. Sigan haciendo su berrinche de por qué uno no se cura rápido. Hace poquito vimos la publicación de terapia de sesión única, ¿eh? Ya hay quien oferta que cura en una sesión. Uy, la fenomenología, Bueno, sí está bien. Yo creo que ahí invitaría mejor a nuestro amigo Martín, quien es más el experto en la fenomenología. Martín, tienes chamba. Crear un en vivo, que puedas dialogar un poquito mejor aquí con nuestro amigo Tomás Castillo. Ok, pues bueno, al principio decíamos que hay unos ciertos indicadores muy universales que al final también sigue siendo arbitrario y sigue siendo adaptacionista, decir que la curación es justamente serenarse. Hay tres cosas y cualidades que yo sigo anhelando tener y que obviamente como caminar hacia ellas todos los días, ¿eh? No son cosas que ya uno las tenga como, vamos, cosas en el morral, como en la mochila, que es la sabiduría,
la paz y la serenidad. Exacto, ambos no son fáciles de alcanzar. Los budistas se tardan, de hecho se tardan más años que el psicoanálisis, ¿eh? Exacto. La competencia, si ya existía, dice, sí, el maestro Luis Carlos Robles, si había terapias de 12 sesiones, pues ya hicimos la terapia de una sesión. Vámonos. A ver quién puede más. Fast to Furious, rápidos y furiosos. ¿Se dan cuenta cuánta ideología tenemos en nuestras cabezas, con estas películas? Eh, ok, punto número 6. Perdón, no le contesté a Mónica. Mónica, esos son los indicadores, seguramente. No decir mentiras es un indicador más de que ya no es neurótico uno, que diga la verdad todo el tiempo. Y los neuróticos dicen muchas mentiras, se mienten a sí mismos y le mienten a los demás. Punto número 6. Ambas dejan traslucir la noción de que no hemos nacido plenamente o no somos sujetos plenamente libres. El budismo dice que la vida es un continuo nacimiento, cosa que muchos dejan de experimentar después de un tiempo después de nacer, al grado de producirles sensaciones de aburrimiento. El psicoanálisis reconoce que el sujeto no está plenamente vivo, ya que su pulsión de vida y sexual no está liberada, o sea que estamos también como muertos en vida. Hace poco leí en Lacan esa frase. Eh, También Chuy Flores tiene retardo. Eh, a ver, ahí entra, ¿no? Digo, de alguna manera relajado, obviamente, como algo que quedó de mi parte neurótica, de la estrictez neurótica, pues, ahí está la broma. Uno sigue jugando o lo vive ya con menos, ¿no? Eh, no somos plenamente libres. El psicoanálisis lo reconoce a través de la pulsión que no está liberada y el budismo igual, ¿sí? Dejamos de vivir nacimientos, que esto es lo que... Cada experiencia es nueva, cada momento realmente es diferente al anterior. Y esta sensación es la que dicen los budistas alcanzar. Imagínense, digo, yo siempre estuve al borde, tal vez de la resistencia, no me dejaron ir a ninguna clase de meditación, pero cuando estuve muy metido en este tema, estuve a punto, pero no sé, nunca fui. Punto número 7. Ambos entienden las trampas del lenguaje. Los maestros budistas repiten las indicaciones a los alumnos en frases con las menos palabras posibles, frases que al oyente resultan incomprensibles a veces por su aparente simpleza. El oyente duda, piensa, ¿cómo con estas palabras puedo llegar a la iluminación? En serio, el alumno budista se desespera igual que el paciente en psicoanálisis y dice, oiga, no me dice nada, oiga, ¿cómo llego a la iluminación? Llegarás. ¿No? Y así el maestro budista le va a decir con las menos palabras posibles porque justamente es evitar la racionalidad. En psicoanálisis, Lacan es quien nos demuestra que las palabras no sirven para nada, sirven para malentendernos, que son una asignación arbitraria de la experiencia vivida. O sea, al final por eso es el silencio en psicoanálisis quien da mucha más introspección en ocasiones. Punto número 8. En ambas experiencias se necesita de un guía, alguien que ya haya pasado por la experiencia de ser analizante o discípulo. A su cuidado para poder atravesar ese camino hay que tener un guía, igual, y este guía ya tuvo que haber pasado por la misma experiencia, sabiendo los dos que no somos responsables de salvar al otro, ni el psicoanalista ni el maestro Zen asume que es responsabilidad suya que el otro llegue a la curación, a la iluminación, ¿eh? Ojo. Punto número 9. Ninguno de los dos pretende ser sistemas éticos, como así lo hacen otras religiones y otras psicoterapias. Esto es lo racional, esto es lo irracional. Esto es lo adaptado, esto es lo inadaptado. 9 puntos en donde el psicoanálisis y el budismo son hermanitos gemelos, hermanitos re igual.
Sí, más o menos sí no lo ubicaba yo en Lacan, pero sí es más o menos lo que dijimos. Lacan seguramente lo sacó del budismo. Sí, soy donde no pienso. Ajá. Sí, existo justamente cuando no pienso. Y por eso Lacan siempre nos previno de, si ustedes creen que están entendiendo, es cuando más se equivoca. Cuando uno cree que entendió demasiado rápido, ahí uno dice Lacan, uy, no. Por eso Lacan creo que diseñó una enseñanza justamente para no caer en esa, que luego los lacanianos caen en esa trampa, asumir que entienden a Lacan. ¿Sí? Que justamente Lacan en cada seminario dice, no, o sea, justamente si crees que estás entendiendo ahí te equivocas, no se trata de entender. Aunque bueno, también hay una trampa bastante perversa en Lacan sobre no hacerse entender. Bueno, ya casi para terminar, hay otros puntos. Esta conferencia está más larga y no los voy a aburrir con leer todo esto, pero sí quisiera hablar de una experiencia. Eh, la reacción breweriana. Al principio el psicoanálisis era que se reviva el afecto en sesión, en la catarsis, pero que sea ligada a la representación original de la cual fue desligada. En ese sentido, la experiencia psicoanalítica ha tendido más, después de Breuer y Freud, en ser una experiencia racional, en ser una experiencia de corte de la palabra. Hasta la misma experiencia lacaniana es una experiencia que privilegia la palabra, porque al final todo se reduce al significante. Lacan llega siempre a esa conclusión, por eso François Rostank va a escribir el libro Lacan del equívoco al callejón sin salida. Pero entonces la experiencia psicoanalítica tiene que ser una experiencia que tiene que pasar solamente por la palabra. Dice Israel Sánchez, ¿no será que habría que ver el budismo y el psicoanálisis como un estilo de vida y no como una meta de cura? Sí, exacto. Justamente pues la medicalización del psicoanálisis o el encasillamiento de que el psicoanálisis es una experiencia clínica, pues también tal vez limita mucho o recorta mucho de la experiencia del psicoanálisis, ¿no? Yo insisto en la frase de Freud que pocos me hacen caso, donde Freud dice que la práctica clínica no es la única aplicación del psicoanálisis, no es la única y ni siquiera la más importante. Así, pum, deja caer el micrófono Freud, se quita los lentes y, no, le dan los lentes y turn down for what, dirían ustedes en inglés. No le hemos hecho caso a Freud, tal vez él nos hizo caso también a sí mismo lo suficiente, tal vez nosotros mismos no nos hacemos caso lo suficiente. Sí, los filósofos y el psicoanálisis y el budismo entienden que la muerte es algo que se debe de aceptar. Por eso la frase budista, estamos vivos solo por hoy, porque justamente tiene que haber una aceptación de la muerte, no morir, no literalmente Israel Sánchez morir, porque si no le da alas a un tertulio con tertulio de nosotros, en donde al final ya después de varias cervezas termina diciéndole a todos y presionando a todos para que se suiciden. A ver, suicídate entonces, como si esa fuera la verdadera salida. Que sí, al final del túnel no hay otra salida por más racional o por más experiencia lúcida, plácida que se tenga, sea budista o psicoanalítica, que la muerte. ¿Sí? En ser para la muerte, dice Lacan. Uno tiene que entregarse por completo a la noción de la muerte. Solamente ahí podemos entender la vida. Porque si no, justamente lo que tenemos reprimido es la muerte, el saber que vamos a morir. Y por otro lado, Lacan dice, hacen bien en saber que van a morir. Sí, porque si no supiéramos por otro lado que vamos a morir, esta vida tal como la vivimos sería insoportable. Justamente es soportable porque sabemos que vamos a morir, pero al mismo tiempo no sabemos que vamos a morir. O sea, es ahí donde nos hacemos bolas como sujeto de vida y sujeto de muerte. Ay, qué chido es ese tema. Justamente la muerte
Tengo muchas personas que me preguntan por qué sigo en análisis después de tantos años y yo les digo, es mi espacio, al igual que la meditación. Pues sí, no habría por qué justificarse tanto, más bien usted pregúnteles, por qué usted más bien no ha ido ni un día, ¿no? Que más bien también la prolongación en psicoanálisis, por eso yo me voy a lo mismo. ¿Cuándo han visto a un maestro de psicoanálisis? Con maestro me refiero no a alguien que dé clases de psicoanálisis, me refiero justamente a otros grandes expertos del psicoanálisis, eh, libres de neurosis. En cambio, al menos en algunos documentales y en algunas experiencias de vida, parece que muchos maestros del Zen llegan a una paz que tal vez pudiéramos envidiar. Porque justamente es como llegar a un equilibrio entre la vida y la muerte, a la menor alteración posible, lo que irrumpe la vida. Cada momento el neurótico siente que se le irrumpe, se le acaba la vida, en cada elemento de desamor, en cada elemento de desilusión, en cada frustración, en cada pérdida económica, en cada objetivo económico no logrado. Ahí se le va, ahí muere. Tanto que ya no somos ser para la muerte, ni ser para la vida, somos ser eh, para el capital. Otra vez, siempre, o sea, siempre llega el capitalismo, o sea, ay, o sea, todo tiene que ver con eso, en serio, ay, se la baña, la verdad. Bye. Estoy imitando así como al harto genérico. Eh, entonces, ¿quiénes son los que diseñaron un método clínico tratando de pensar diferente? Fromm y Reich. Entonces, ¿por qué los psicoanalistas no introducimos mucho más, investigamos mucho más y tratamos de hacer una intervención justamente de corte más vivo, como haría Fromm? ¿Por qué no introducimos el cuerpo a la terapia? A la experiencia, otra vez, digo, también, uno tiene todo el peso, tiene como la báscula que lo jala a decir terapia y a decir cura, ¿eh? Uno lucha. ¿Por qué no introducimos el cuerpo a la experiencia psicoanalítica, como lo hizo Reich? ¿Qué esperamos? Reich nos dice que aunque la represión, aunque uno haga consciente lo inconsciente, ¿qué pasó con los años de disfunción eréctil? ¿Qué pasó con los años de problemas de lubricación? ¿Qué pasó con los años de anorgasmia? ¿Qué pasó con los años de eyaculación precoz? ¿Y el cuerpo? Yo digo, hasta donde entiendo, se puede curar, se puede otra vez, se puede llegar a la iluminación de por qué de mis asuntos sexuales. ¿Y el cuerpo? Eh, el budismo creo que tiene un elemento para mí muy de muerte con el cual no estoy de acuerdo, que es no vivir. O sea, el budismo dice, si amas a 50 personas, tienes 50 problemas. Y yo creo que es una salida bastante sabia, pero a mí se me hace también mortífera, porque rompe el lazo social, el budismo, rompe el lazo político. No hay politización en el budismo, no hay amor a veces en el budismo. Y yo creo, junto con Fromm, que justamente el amor sí es amar al otro, pero que sea un amor no neurótico. Y Wilhelm Reich en su libro Análisis del Carácter nos explica, mejor puede ser idealizante, pero nos explica lo que es el amor genital y el amor neurótico. Entonces los invito a leer el Análisis de Carácter de Reich, pero ustedes son más de Juan David Nacio para allá, ustedes son más de Ferrier para allá y de... se crean nomás por molestar, se crean, está bien, ustedes lean a Nacio, o sea, está bien. Ustedes son de Pontalís y de Pomier para allá. Y de McDougall. Bueno, entonces,
Espero no haberme metido mucho con las macetas hoy. Espero que los psicoanalistas nos estén viendo, los hayamos hecho pensar. Dice, cita de Raúl Páramo: si se sigue el fin original de Freud, el de hacer consciente el inconsciente hasta sus últimas consecuencias, hay que liberarlo de las limitaciones impuestas por las propias orientaciones de Freud fundada en los instintos y por la tarea inmediata de curar los síntomas. Si se persigue el fin de la plena recuperación del inconsciente, esta tarea no se limita entonces a los instintos, sino a otros sectores limitados de la experiencia, sino a la experiencia del hombre total. Entonces el fin es superar la enajenación y la separación entre el sujeto y el objeto, al percibir el mundo. El descubrimiento del inconsciente significa entonces la superación de la contaminación afectiva y la cerebración. Y también quiero terminar diciendo que no estamos proponiendo, ni nos aventuramos, ni queremos ser irresponsables, ni que nadie nos malinterprete, que entonces nosotros, bueno, ya me regañaron una vez por hablar en plural, pero yo creo que justamente a veces hablar en singular puede ser más contraproducente. No hacemos una práctica, bueno, yo no hago una práctica metiendo o improvisando cosas que aún no entiendo, que no sé exactamente cómo va el cuerpo en la terapia, cómo va el cuerpo en la experiencia, cómo va en la energía, cómo va el asunto de lo sexual y del orgasmo en la experiencia clínica, no sé, y esto de qué tanto podemos tender a un nihilismo tipo budista, que también tiene algo de nihilista, o la experiencia nihilista del psicoanálisis, porque el psicoanálisis tiene mucho nihilista, ese es otro tema para otro día. Que el sujeto asuma su deseo, fin de la experiencia clínica. O sea, al final de cuentas, la experiencia lacaniana tiene un elemento de sinvergüenza, de hipocresía, de descaro, ¿sí? De egoísmo. Es decir, mi deseo, esto es llegar a ser un cínico, ¿sí? Y hay quien hasta se vanagloria de ser un cínico. Yo no veo que esa sea la experiencia o hacia dónde, que también todos tenemos cierta ética, pero la ética más básica para mí es mantener la vida y que esta vida sea más ligada al orden natural de la relación entre sujeto y objeto. Y aquí no intento introducir nociones o prejuicios morales o éticos de cierta clase social o ideología religiosa, sino en lo más esencial, que es mantener la vida sin perturbarla tanto. Y esa se perturba ¿por qué? Por la represión. ¿Se perturba por qué? Por el capitalismo. Por eso al final Freud y Marx son nuestros bastiones principales. Liberar al ser humano en lo interno y liberarlo en lo externo. Lo interno con el psicoanálisis y en lo externo con el marxismo. Hasta se me fue la palabra, cómo me peleo yo con mi analista, con esta experiencia lacaniana, en donde no hay lazo social, no hay el componente social en el análisis. ¿Cómo introducirlo? Pregunta para todos. Yo no tengo respuesta clara. Me queda claro que la solución no es decirle al sujeto que lea Marx, ¿no? Ni sugestionarle, ni persuadirle, obviamente que sea izquierda, o sea, no. Me queda claro que no es rompiendo la neutralidad ni la abstinencia, no, pero, ¿cómo sí? Entonces nos queda mucha tarea para pensar en el psicoanálisis. En su aplicación clínica, que por eso decimos, bueno, pues mejor vamos a dedicarnos a lo social de lleno, ¿no? Que en eso me falta principalmente. ¿Cómo ser más valientes? Pregunta. ¿Cómo podemos ser más valientes? Bueno, vamos a despedirnos. Comerciales. Hijo eso, ya no sé, ya no hablé con el grupo.
si puedo notificar o no puedo notificar cambios de horario. Estén atentos, no voy a decir nada, no voy a adelantar porque no lo sé. Estén atentos, ahí estamos pensando cómo medio se empalmó un poquito el horario de la rifa de las obras de Freud, que ya es este domingo, no se lo pierdan. Y también tenemos la transmisión del tema, la pulsión de muerte en la obra de Melanie Klein. Y estamos pensando, ahí estamos organizando muy bien cómo va a quedar, cuál va a ser primero y cuál después, y exactamente a qué horas empezamos. Pero las dos cosas son el domingo y las dos cosas van a quedar en promedio entre 2 y 5 de la tarde. O sea, ahí estén atentos a la página para que vean la información. Quien se quiera apuntar con otro boleto, quedan unos pocos. Sí, realmente quedan pocos. Y nos ayudarían bastante para la organización de unos eventos que estamos planeando. Bueno, ojalá puedan compartir también la página, puedan darle compartir a este transmisión en vivo, puedan que viva también la página, que viva, sí. Que puedan compartir los análisis de video y de películas que hace el maestro Carlos Trejo y las publicaciones que también hacen entre semana, Ricardo Castro y Carlos Díaz y los demás. Es lo que le digo, vamos a definirlo. Ya no vi el grupo si se definió o no. Sí, estén atentos a la página, Chuy Flores y todos los demás. Bueno, próximo viernes, tema pendiente, tema a definir. Eric Betancourt, oiga, la asistencia no cuenta aquí en la transmisión en vivo, oiga, por la de la clase de hace rato. O sea, no creo, no cuenta asistencia doble, ¿eh? Bueno, hasta luego, pasen buen fin de semana y atentos a la página y al domingo. Muy atentos. Domingo, nos vemos. Leen a Melanie Klein. Hasta luego.